Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo evento de Opospils en el que vamos a intentar responder a la pregunta de cómo será la educación física en distanciamiento social. Vamos a hablar con ella sobre cosas relacionadas con el COVID, educación física e infancia. Así que espero que os guste y que os haga reflexionar. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bien, bueno, pues nada, estaba haciendo antes de entrar a la presentación, para quien no te conozca, eres Matilde Zornoza, pediatra de atención primaria en Murcia, doctora en medicina por la Universidad de Murcia y autora del blog de pediatría Pediatra 2.0. Así es. Así que nada, agradecerte mucho tu presencia durante esta tarde, esta conversación, y vamos a ver si con tu ayuda como especialista de la sanidad y sobre todo de pediatría, pues intentamos resolver algunas dudas que nos podemos plantear en cómo, ¿no? Cómo va a afectar esto del COVID y qué es el COVID, ¿no? A ver si lo entendemos y a ver si lo podemos también hacer entender a los más pequeños de la clase. Para empezar un poquito, Matilde, ¿cómo podríamos explicarles a los más peques qué es el coronavirus y sobre todo qué necesitamos para combatirlo? Pues realmente los niños lo entienden. Yo siempre intento que lo entiendan todo por cuentos, porque para ellos el juego y los cuentos pues es una forma muy fácil de comprender las cosas. La verdad es que a lo largo de todos estos meses de confinamiento ha habido un montón de gente que se ha puesto en marcha y hay cuentos maravillosos que le explican a los niños en qué consiste el coronavirus y la importancia de la prevención del contagio. ¿Y cómo afecta el coronavirus a los más pequeños? ¿Es, como dicen, menor su incidencia de contagio? Sí, es menor su incidencia de contagio, pero claro, aquí tenemos un problema, que los niños fueron los primeros que se confinaron. Entonces sí que parece que en todas las series mundiales la incidencia es mucho menor que en los adultos. De hecho, ayer creo que se publicaron datos del estudio de seroprevalencia, es tan famoso que ha hecho el Instituto Carlos III en toda España, y con respecto al total de los casos que había habido de coronavirus, solamente un 1,5% eran en niños. Entonces es cierto que los datos que tenemos a día de hoy es que enferman menos y que los casos son más leves que en los adultos. Es cierto que hay niños que se ponen muy malitos, pero son los menos frecuentes, a diferencia de los adultos, que sí que la tasa de adultos que tienen que ingresar o que incluso tienen que ingresar en cuidados intensivos es mayor. Entonces, pues bueno, aunque para los niños en sí la mayoría no sea una enfermedad grave, para todo el que le rodea sí que puede serlo. Entonces ellos tienen que entender la importancia de prevenir tanto por su propio bien como por el resto de sus convivientes y de la gente que está a su alrededor. Tú lo has dicho bien, fueron los primeros en confinarse, van a ser los últimos en poder disfrutar de sus lugares, ¿no? Sus espacios. Y me llama la atención eso, ¿no? Te lanzo la pregunta, a ver tu opinión, que ¿por qué crees que siguen los parques cerrados mientras vemos que se están abriendo otros espacios de ocio para las personas adultas? Yo voy a intentar todo contestártelo desde la visión de pediatra y no desde la visión de madre cabreada, porque es verdad que es un poco incomprensible el por qué. Es cierto que se ha demostrado que el coronavirus permanece en superficies y vale que los niños, pues a determinadas edades es más difícil que mantengan la higiene, que mantengan la distancia de seguridad, pero estamos viendo en la calle como hay adultos de una edad considerable que sabrían hacerlo y que no mantienen la distancia, que no usan mascarilla y que no siguen las recomendaciones de higiene. Entonces, ¿por qué? Pues no sé si porque es fácil, no sé si porque como no es algún negocio como los bares, los restaurantes, los casinos, sino genera beneficio y no sé si es que la familia, no sé, la verdad es que no hay motivo científico por el cual los parques están cerrados más allá de que hay niños, que es cierto que es difícil que cumplan las medidas de higiene. Yo estoy contigo, lo has dicho ahí. Yo soy padre también, soy maestro y me preocupa doblemente, ¿no? Y la verdad es que creo que es eso, al final no genera ningún beneficio para la sociedad, entonces es muy No, sencillo mantenerlos cerrados. Por no. eso creo que es la única medida o la única razón por la que pueden seguir, porque es incomprensible viendo
Yo vivo en totalmente. Madrid, paso por las terrazas y, como tú bien has dicho, las medidas de seguridad muchas veces no se cumplen. Sales a correr y las medidas de seguridad que se están planteando no se No se cumplen cumplen. tampoco. Entonces, estamos ahí con los niños y las niñas que son, pues, al fin y al cabo, los grandes olvidados, las grandes olvidadas, porque al final no pueden emitir su voto y no se le está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, es una pena. Totalmente, totalmente. Cuando los niños empezaron a salir a la calle, parecía que iba a ser lo peor, que de repente iba a haber un rebrote tremendo y no ha sido así. Con lo cual, pues es que aquí hay parte de responsabilidad de los padres. Tenemos que educar a los niños para que usen su mascarilla, para que cumplan su distanciamiento y para que cumplan con sus medidas de higiene. Yo muchas veces salgo con mis hijos por la calle y a lo mejor es porque tiene una madre pediatra y los ha concienciado muy bien en eso, pero no entienden por qué personas mayores no hacen, no llevan mascarilla, no, y ya cuando, tanto que se ha hablado de las personas mayores y vulnerables, cuando ven a un señor o una señora muy mayor sin mascarilla o cerca de otra persona, claro, es que les chirría todo. Eso es, al final, nosotros como adultos somos el reflejo de ellos y somos su ejemplo. Y es lo que tú dices, les estamos metiendo tanta información, tanta responsabilidad a los niños de qué cosas tienen que hacer, qué cosas no pueden hacer para evitar el contagio, y que salgas por la calle y veas esa acción, ¿no? Que no está siendo responsable por parte de los adultos, les crea esa sensación de no saber qué hacer, ¿no? Tú les estás diciendo, Claro, por un lado, qué tienen que hacer, qué es lo correcto, y por otro lado están viendo que personas adultas no lo hacen. Entonces, claro, están ahí en esa situación de, pues, de no saber o de no entender, ¿no? Yo hablo también porque mi hijo mayor tiene apenas, va a hacer 3 años, y a él le está costando mucho entender eso, ¿no? El por qué yo no puedo tocar nada, sin eso. embargo, estamos aquí y hay estas personas que están sentados en un banco que a mí no me deja sentarme, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco en esa situación. Si quieres, metiéndonos un poquito con los centros educativos, ¿no? Como se está viendo ahora, que cada vez hay más noticias. De hecho, ayer tú y yo estuvimos hablando sobre la noticia que publicaron, ¿no? En la cadena SER y en El País. Los centros educativos se encuentran en una situación de una incertidumbre total. Es verdad que poco a poco vamos aprendiendo, vamos descubriendo cosas, pero desde el punto de vista sanitario, tú como pediatra, ¿cuáles serían las recomendaciones sanitarias principales para salvaguardar, dijéramos, la salud de todos los que formamos parte de la comunidad educativa, tanto familias como alumnado, como docentes? Pues yo este mediodía me he visto la rueda de prensa de la ministra, porque como día a día van cambiando las cosas, digo, a ver qué va a pasar hoy. Pero hace ya unos días una serie de compañeros divulgadores sanitarios hicieron una campaña muy buena, que los niños lo entienden muy bien con las siglas de DIMAMA, distancia social, higiene de Uh manos -huh. y mascarilla. Eso es lo que tienen que comprender y bueno, en el colegio se enseñan otra serie de cosas y es verdad que la educación parte viene de casa y parte viene del colegio, y dentro de las cosas que van a tener que aprender y trabajar día a día en el colegio va a tener que ser esas tres cosas. Ahora de repente ayer fue cuando dijeron lo de las unidades, burbujas, grupos de convivientes. Habrá que ver cómo se maneja eso, porque eso está muy bonito dicho y se supone que van a eh, ofrecer más medios y todo, pero yo no sé lo de los grupos de 15 niños y las ratios de 25 o de 27, ¿cómo se va a gestionar eso? Todo eso es muy bonito en el papel, pero luego puesto en marcha en los colegios, yo lo veo complicadísimo. Realmente es lo que tú dices, ¿no? Creo que no va a ser tan estricta la vuelta como estamos leyendo últimamente. Creo que tú has dado la clave, ¿no? Esas siglas de DIMAMA van a ser pieza angular de la vuelta al centro. Pero claro, son medidas que, como tú bien has dicho, cada día que pasa o cada vez que avanza el tiempo nos van dando información nueva. Ahora, lo último que ayer tú y yo estuvimos hablando fue que fuera del colegio la mascarilla, por ejemplo, es obligatoria a partir de los 6 años. Sin embargo, están hablando que dentro de los centros educativos, desde los 3 hasta los 10 años, no es obligatoria porque lo que tú comentabas, ¿no? El tema Eso, pero de verdad. me he visto la rueda de prensa y claro, la ministra lo que habla es que la ratio va a seguir siendo la misma, pero en aquellos centros que puedan conseguir esas unidades de 15-20,
en esas unidades de 15-20 sí que es cierto que será posible quitar el distanciamiento y quitar las mascarillas, pero ¿cuántos centros pueden organizarse? Y además, además, otra cosa que decía hoy en la rueda de prensa la ministra es que se plantea en los grupos de menor edad porque la unidad burbuja o como quieras llamarlo iba a ser con un único docente al cargo de ese grupo. Yo me planteo, vale, que los niños de menor edad suelen tener menos profesores diferentes, pero mis hijos que van a un centro bilingüe tienen pues al menos 4 o 5 profesores cada uno. Entonces, ya eso no es posible. Volvemos a la ratio de 25-27 niños por aula, que va a haber que mantener el distanciamiento de 1,5 metros entre los niños. No sé cuánto de manejable es en tu centro separar a los niños 1,5 metros en la clase porque se salen los niños de la clase, las clases no son así de grandes, la mascarilla a partir de los 6 años, yo si en casa se ha educado en el uso de la mascarilla, los niños se la saben poner perfectamente, no hay ningún problema en que no se entiendan con la mascarilla, lo saben hacer perfectamente y de hecho yo veo niños como vienen a la consulta entre 3 y 5 años, que es recomendable pero no es obligatorio, como hay niños de 3 años cuyos papás se han puesto, le han enseñado y se manejan perfectamente en el uso de mascarilla. Pues requiere una implicación por parte de los padres. Eso es, al fin y al cabo yo creo que vamos todos, ¿no? Hacia el mismo sentido, que la responsabilidad tiene que ser de la familia, que hay que educar bien cada uno y cada una de nuestros hijos y a nuestras hijas y luego ya que vaya fluyendo. Yo en mi centro, somos un centro que tenemos cerca de 700 alumnos, en la infraestructura que tenemos es muy difícil o inviable el mantener esa ratio de 15-20 por clase. Y ya no solo dentro de la clase, tú bien lo has dicho, ¿no? No hay un único docente o una única profesora que se encargue de ese grupo, sino somos varios porque existen especialidades. Existe el área de inglés, existe el área de artística y van cambiando, incluso ya no solo es dentro del aula, sino hay un intercambio de clases en los pasillos, que hay a veces que coinciden 2, 3 o 4 clases que cambian en ese turno. Entonces, claro, ahí ese distanciamiento es muy difícil o prácticamente imposible. Por eso me llamaba mucho la atención esos cambios, ¿no?, que hay, sobre todo, al final lo que estamos viendo es que hay unas directrices desde el ministerio que van a pasar un filtro por comunidades autónomas y por consejerías y a su vez quien va a tener la última palabra va a ser el director o la directora del centro que va a tener que adaptarlo a su propia realidad. Por lo tanto, por eso lo hace tan complicado y todo este proceso es tan complejo, ¿no? Otra de las cosas que comentaban era el tema de la instalación de dispositivos de hidrogel, ¿no? Del alcohol para lavarnos las manos. Es tan efectivo su uso porque yo he leído algunos artículos que incluso el uso excesivo del hidrogel puede provocar irritación en la piel. Sí, eso es verdad. El uso excesivo del gel hidroalcohólico, de hecho, yo estoy viendo dermatitis en la piel por el uso excesivo de gel hidroalcohólico, pero también por la higiene de manos. El otro día una mamá me lo contaba que la niña está tan concienciada con la importancia de la higiene de manos que se la lava para prácticamente todo, incluso cosas que pensaríamos coge un papel y se la vuelve a lavar y ahí también, o sea, cualquier irritante de la piel puede provocar problemas. Entonces, el gel hidroalcohólico es igual de efectivo que el lavado de manos y es cierto que es muy útil porque es un lavado de manos en seco, no necesitas ir al baño, coger. Entonces, bueno, es muy importante que sigan haciendo la higiene de manos con agua y jabón, pero es una alternativa y muy útil para, pues eso, estar en la clase y necesitan pues que no tengan que salir todos o para determinados momentos, pero obviamente lo fundamental es la higiene de manos, pero también volvemos a cómo mantienes el distanciamiento, cómo gestionas unas clases que van a salir y van a entrar a la vez, que tienen, bueno, el rato del recreo entiendo que se hará, no sé cómo se va a hacer, se hará por turnos para que no haya tanto acúmulo de niños y claro, si tienen que ir al cuarto de baño, que los cuartos de baño son pequeñitos, a lavarse las manos por turno, se les ha pasado el recreo. Sí, la verdad que respecto al recreo se han dicho varias opciones, ¿no? Unas, lo escuchaba el doctor Simón, no sé si fue ayer o antes de ayer, Mm. que en el recreo se podría ubicar, ¿no?, una clase en una determinada zona del recreo para que solo jugaran
ese grupo en esa clase. Luego otra de las ideas es cambiar, ¿no?, el turno para que vayan escalonados y no coincidan muchos alumnos en el patio. También es otra de las cosas que está por ver. Pero es verdad que todos los estudios que yo he podido leer a nivel científico comentan que el mayor remedio para evitar el contagio es estar al aire libre, estar en espacios abiertos, en el que al final lo que se persigue, ¿no?, es sacar a los niños para que puedan hacer pues sus clases normales. Lo que pasa es que me llama mucho la atención que justamente el recreo, que es el espacio en el que están al aire libre, y el área de educación física, que es lo que a mí me compete y lo que más me llama la atención, en muchos casos se está hablando de que se tiene que eliminar, se tiene que suprimir, incluso se tiene que dar esos espacios de actividad física, como puede ser el gimnasio, para ubicar mesas, sillas y dar clases ordinarias de otras asignaturas como puede ser lengua o matemáticas. ¿Esto tiene algún sentido a nivel pediátrico? Es decir, ¿tiene algún sentido de que se prohíba a los niños el poder salir al espacio al aire libre? Tiene el sentido de necesitamos el espacio, igual que necesitamos la biblioteca o igual que necesitamos el aula de informática, y ese espacio del gimnasio o el salón de actos que se usa para hacer educación física se habilita porque no tenemos sitio. Pero es verdad que el que los espacios estén ventilados disminuye la transmisión, el que todo esté ventilado, la higiene. Y luego una cosa que nos estamos olvidando, ¿vale? Que es muy importante que no tengamos casos graves, disminuir la transmisión por coronavirus, pero es que ahora nos estamos encontrando un montón de otros problemas asociados al confinamiento, a la disminución de la actividad física. Yo todavía no hemos podido empezar a recaptar a esos niños que estamos haciendo seguimiento por sobrepeso y obesidad, pero cuando tengamos que hacerlo, mm, va a ser importante y no podemos, hay muchos niños que la única actividad física que hacen es la educación física que hacen en el colegio. Si les quitamos encima eso, o sea, vamos a tener unas consecuencias en otros problemas. No podemos dejar de ver otros problemas que tienen los niños y no todo es coronavirus. Entonces, es muy importante ver de qué manera se puede habilitar la educación física. Es cierto que por los días de lluvia, pues no sé cómo se va a hacer, pero la educación física no se puede suprimir. Al hilo de lo que decías del área de educación física, y lo has mostrado que durante el conferencias artísticas como la música, el arte o la educación física han sido los que han sacado adelante un poco este tiempo en casa y los que han provocado movimiento, han provocado creatividad, han dado ese sentido, ¿no?, a tantas horas encerrados para hacerlo un poco más ameno y divertido, ¿no? Entonces llama la atención que no se tengan en cuenta a partir de septiembre, sino que se quieran es otra vez incorporar esos contenidos que nos han podido dar de otras áreas, eliminando estas otras asignaturas que han sido tan importantes y, como tú bien dices, demuestran que se puede combatir otras posibles patologías, como puede ser la obesidad, porque leía, no sé si fue el lunes, el índice de obesidad en España ha crecido durante el confinamiento, porque no han tenido una rutina, porque ha habido unos malos hábitos de alimentación, porque no se han seguido esos hábitos de vida saludable y sobre todo lo que tú decías, porque no se hacía la actividad física que muchos niños y muchas niñas solo hacen en el colegio, ¿no? Entonces, o en el instituto. Entonces llama mucho la atención. Yo no sé a quién tendrá que llegar este mensaje o quién nos tiene que dar esa posibilidad de reivindicar esta situación, pero creo que es una cosa muy importante y creo que se tendría que conocer por las personas que toman las decisiones a nivel de educación y a nivel de sanidad, ¿no? Tú en tu caso imagino que en la consulta tendrás casos de niños con obesidad. Imagino que con el paso de los años habrás visto un aumento en este tipo de patología, ¿no? Sí, el exceso de peso en la infancia es uno de los mayores problemas que tenemos. Y ayer lo han comentado en el chat, ayer salió publicado un estudio que ya lo sabíamos, esto es un desastre, un 40% de los niños en España tienen exceso de peso entre sobrepeso y obesidad. Entonces, pues las mamás han estado cocinando cosas buenísimas, que los niños se han comido tan contentos, no han podido salir a la calle porque perdón para los que tienen mascotas, pero las mascotas sí que podían salir a la calle y los niños no podían salir a la calle. Ujú. Y los niños no se han movido porque no tenían actividad física de ningún tipo, porque además es cierto que nos ha salvado la educación las pantallas,
pero el trípode del exceso de peso es el abuso de pantallas, la mala alimentación y el no hacer actividad física, con lo cual hemos tenido un conglomerado, un maravilloso caldo de cultivo para un problema que ya teníamos que se haya acrecentado y lo pagaremos. Es una pena, la verdad que es una pena, es uno de los hándicaps en contra que ha tenido este virus y este confinamiento. Y tú bien has dicho, a mí también me llamó la atención el mirar por la ventana mientras estábamos confinados y ver a personas con las mascotas y ver a mi peque de 3 años que no podía salir tirándose de los pelos porque si podían salir los animales, podía salir él, que él no iba a tocar nada, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Después de esta reflexión ya nos hemos metido además eres mamá de un colegio en el que por suerte que yo me enteré después de hablar contigo, está llevando a cabo el proyecto del Camino de Piecitos en el que intentamos, ¿no?, esa incorporación de hábitos de vida saludable. Volviendo a lo que es el tema del coronavirus, desde este evento lo que vamos a intentar es sobre todo despejar, ¿no?, unas dudas o intentar visualizar cómo vamos a poder trabajar desde el área de educación física conviviendo con el COVID, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte una serie de preguntas que a lo mejor no a nivel de educación física, sino a nivel sanitario, como es tu campo, a ver si nos podrías ayudar a tener en cuenta o a saber un poco qué podemos hacer o qué no podríamos hacer. Por ejemplo, nosotros el área de educación física es un área eminentemente práctica en el que utilizamos material, en el que nos tocamos, intercambiamos ese material. ¿Vamos a poder compartir ese material? ¿Vamos a poder usar materiales y compartirlos entre varios alumnos? No lo sé, porque como depende de si vamos a cumplir la ratio y vamos a hacer 25-27 y vamos a tener que cumplir distanciamiento, mascarilla y todo, o va a ser una clase burbuja de 15 o 20 que son convivientes y que no hay ningún problema, pues la verdad es que nos lo están poniendo un poco complicado para dar respuestas claras ahora mismo. Sabemos que el coronavirus permanece en superficies, pero en el fondo si tú llevas una correcta higiene de manos, el niño no se toca la cara, no se mete los dedos en la nariz, no se mete las manos en la boca, ha hecho una correcta higiene de manos y tenemos todo higienizado, ¿por qué no compartir a lo mejor una pelota? Otra cosa distinta es que se esté uno metiendo el dedo en la nariz, que toque la pelota, que, ¿sabes? Entonces depende un poco de la edad contestar de manera clara a las preguntas es muy complicado. Sabemos que el coronavirus permanece en superficies, pero ¿podemos compartir material? Pues si lo vamos a considerar una unidad de convivientes, ¿por qué no van a poder compartir material? O sea que a lo mejor lo que tendremos que hacer es seleccionar una serie de materiales para que solo sean usados por ese grupo que puede ser conviviente o puede ser ese grupo burbuja para poder hacerlo. Puede ser una idea, como tú bien dices, como no sabemos, pues bueno, es intentar dar ideas. El otro día estuvimos hablando también en una mesa redonda con compañeros de educación física y salió una idea, el hecho de poder utilizar los churros de piscina, que son de 1,5 m, pues ya estamos haciendo un distanciamiento social, o sea, un distanciamiento físico para pillar, ¿no?, para usar el churro como medio para ser tocado o para tocar, incluso pues el poderlo forrar con un poco de plástico y cada vez que se acabe la clase pues tirar ese plástico. Inconveniente pues que generaríamos mayor residuo, generaríamos un mayor impacto en el medio ambiente, entonces pues bueno, ahí están saliendo ideas que al final lo que abrir ese abanico de posibilidades y una vez ya que sepamos cómo vamos a poder trabajar y cómo nos van a dejar trabajar, pues ya coger una idea u otra. De lo Claro, que también es es un poco países en los que no se han confinado y han seguido con la actividad normal y hay países que se han confinado, que han vuelto a abrir las escuelas y están funcionando bien, otros países que ha habido pequeños rebrotes, entonces tenemos que empezar a andar. Eso es. Al final yo creo que no se le puede tener miedo y hay que tener cuidado. Ya está, y respetando las medidas de seguridad que se puede. Como está diciendo ahí en el chat Marta Arévalo, hay un proyecto que se llama Red Pingüino que lo que persigue es eso, ¿no? No tocarse la cara, no tocarse la nariz, no tocarse Eso. los ojos y va a ser una de las medidas que, por ejemplo, sé que en muchos centros, yo me incluyo, empezaremos a trabajar desde septiembre, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de lo que es la ropa deportiva y lo que hemos hablado, ¿crees que sería interesante incorporar guantes y mascarillas como medidas de seguridad en el área de educación física?
mascarilla, volvemos a lo mismo. O sea, a mí me parece que lo coherente, si la mascarilla es de uso obligatorio en mayores de 6 años, sería usar mascarilla. Los guantes, en todos sitios se habla que los guantes no tienen utilidad porque genera una falsa sensación de seguridad. Entonces, lo fundamental, pues lo mismo que hasta ahora han estado llevando su neceser con su toalla, con su jabón, con sus cosas, pues aparten ese neceser, que lleven su gel hidroalcohólico y ya está. Pero guantes no, y mascarilla sí. Ujú. Sobre todo te pregunto lo de la mascarilla porque es verdad que he leído un artículo en el que salía que 2 niños en China habían fallecido por hacer actividad física con la mascarilla. Entonces, no sé a nivel sanitario, tú que eres especialista, es verdad que el nivel de oxígeno disminuye y lo que es la capacidad respiratoria por el toma de la mascarilla se minimiza. Pero claro, no sé cómo lo ves tú. No, es verdad que la actividad física que hacemos en educación física a niveles de primaria no tiene una intensidad tan importante como puede ser a lo mejor en secundaria o en los últimos cursos de bachillerato, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes llegar a pensar a nivel sanitario que puede ocurrir? Yo leí la noticia cuando me la enviaste y pone que han fallecido 2 niños y que usaban mascarilla, pero no, los padres no permitieron realizar autopsia, entonces realmente no sabemos cuál es la causa de ese fallecimiento. Y en medicina no siempre que dos cosas se asocian, quiere decir que hay una relación causa-efecto, hay que demostrarla. Entonces, pues aquí hablan efectivamente en el chat de lo del oxígeno y todo eso. Eh, Hay bastantes dudas, pero otra opción es, si no, pues a lo mejor las clases de educación física hay que plantearlas manteniendo esa distancia de seguridad y manteniendo la distancia de seguridad se podría evitar el uso de mascarilla, pero aquí hablan de respirar dióxido de carbono. En el fondo, la mascarilla no es un espacio completamente cerrado. Entonces, bueno, hay que manejar estas noticias con un poco de cautela porque es verdad que generan mucha ansiedad en las familias. Vemos, no es lo habitual, pero de vez en cuando se ve gente que sale a hacer actividad física por la calle y sale a correr con mascarilla y no han tenido ningún problema. Entonces, pues quizá para aquellas personas que le dé un poco de miedo practicar actividad física con mascarilla, pues entonces las clases habrá que plantearlas manteniendo de seguridad. Vale, no, te lo comento más que nada por tener un poco de idea también, ¿no? Y por saber un poco a qué atenernos en la vuelta de septiembre y en cuanto a ese material que ya empezamos a preparar y a programar para ver lo que tú bien dices, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan dentro de ese neceser incorporar como medida de seguridad de cara pues esta situación, ¿no? Que lo que dice el ministerio, volvemos a eso. Si tenemos un grupo de 15-20, como van a ser convivientes, no van a necesitar mascarilla para nada. Entonces, Vamos a ir viendo a ver cómo se va concretando en cada comunidad y con cada consejería. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que te comentaba ya, con esto acabo, tampoco quiero quitarte más tiempo. Lo que más nos afecta y lo que más nos preocupa a los docentes es cómo puede afectar a nivel emocional esta situación de distanciamiento físico, de distanciamiento social en los más pequeños. ¿Tú cómo crees que se podría trabajar? O primero me gustaría saber cómo afecta o si hay algún estudio que tú sepas de infancia, cómo puede afectar a nivel emocional en los peques y luego cómo se podría trabajar o cómo se podría mejorar para evitar que pueda tener males mayores. afectar, afecta. No sé decirte si hay estudios, pero afecta. Y otros de los problemas que estamos viendo cuando los niños se están volviendo a las consultas es que estamos viendo más problemas de tipo emocional y más patología psicosomática. Entonces, afectarle les afecta. Estamos viendo niños con pesadillas, niños con dolor de pecho, que realmente no hay nada más que detrás. Entonces, les está afectando. ¿Cómo va a afectarles el distanciamiento social? Les tiene que afectar. Los niños necesitan tocarse, necesitan cariño, necesitan cercanía. Entonces, no lo sé, es una situación nueva para todos y me parece muy complicado. Entonces, eso de los pequeños grupos, pues es una idea que en el fondo es buena.
A lo mejor en pequeños grupos pues puedes permitir que lleven mascarilla, pero que no mantengan ese distanciamiento si son mayores, si llevan una correcta higiene de manos. Entonces hay que intentar buscar un poco el punto medio, pero es verdad que la salud no es solo salud física, sino salud psíquica y salud emocional. Entonces, los niños no lo entienden, necesitan a sus amigos, necesitan los profesores son otro referente, otra figura de apego. Entonces, no te puedo tocar, no lo entienden. Eso es, sobre todo yo lo veo en cuanto a videoconferencias que he podido tener con mi alumnado, muchos de ellos tenían eso, ¿no? Muchos no querían salir a la calle por miedo a que se pudieran contagiar, muchos sufrían el no poder visitar a sus abuelos o no poder visitar a sus primos con los que tienen una relación de apego. Y a título personal, yo con mi hijo mayor que va a hacer casi 3 años, hemos visto un cambio en su comportamiento brutal. O sea, de empezar a tener pesadillas, de no querer comer, de empezar a gritar y tener un comportamiento disfórico, puede estar bien y de repente cambiar y empezar mal. Y eso lo atribuimos, ¿no? Un poco a esta situación porque él es un niño muy tranquilo, siempre ha sido muy calmado y sin embargo a raíz del confinamiento y a raíz de todo lo que ha ido viviendo, pues hemos visto esos cambios. Yo no sé si tú has tenido muchas situaciones de estas con los papás o con las mamás que han podido ir a tu consulta, que te hayan comentado estos cambios a nivel emocional en sus peques. Sí, y por ejemplo, estamos empezando a ver muchos dolores de barriga que lo Mm. tocas, no tiene nada en algunos casos incluso hay que hacer analítica por si hubiese algo y no hay nada. Y son niños pues que están nerviosos, que tienen pesadillas, como comentaban por aquí, niños que les hemos metido tan a fuego porque han estado viendo las noticias, se han estado oyendo las noticias con nosotros y ellos ven la información y procesan lo que pueden procesar y miedo y angustia, miedo a no querer salir a la calle, eh, mm, la pérdida de contacto con otros niños, si es que somos seres sociales. Entonces habrá que buscar un punto intermedio, pero claro que estamos viendo muchos problemas, ya lo decía antes, dolor de pecho, que simplemente son manifestaciones de ansiedad, dolor de barriga, el no querer comer, el trastorno de sueño, pesadillas, todo eso. Entonces, pues es un tema súper importante, y no solo el físico, es que es un tema complicadísimo. Que además afecta a todas las edades, porque estamos viendo a niños pequeños como es el de mi hijo, pero yo tengo sobrinos también de 7, 10 y 12 años que le está afectando de una manera diferente, porque ellos ya pueden entender algo más lo que puede ocurrir, pero afecta a nivel emocional. Por lo tanto, este virus no entiende de edades. ¿No? Y los adolescentes, el grupo de iguales es mucho más importante y lo han perdido. O sea, sí que es cierto que lo tenían a través de una pantalla, pero es que a cualquier edad, un niño pequeñito, un niño, mis hijos que tienen 7 u 8 años, el perder el perder la referencia de sus amigos que ya no los ven, el que no contactan con ellos, y los adolescentes sí que a cualquier edad. Es que lo entienden a su manera y lo procesan y ellos también se agobian y se angustian y manifiestan esa angustia, pues a veces eso, con no comer, con pesadillas, con dolor de barriga, con dolor de pecho y de verdad es que lo pasan mal. Creo que lo que has dicho es cierto al 100%, también lo escuchábamos, ¿no? Ya no solo a los niños pequeños, sino también a los adolescentes, ¿no? Como decía María José, ese miedo a perder su núcleo de amigos por no verse, por no salir y por no hacer esas cosas que estaban acostumbrados a hacer. Es verdad que desde que nos han dejado salir un poco, pues ese alivio ha existido, ese nivel de ansiedad ha bajado, pero todavía yo creo que vamos arrastrando todo lo que llevamos de estos meses confinados, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, y todavía nos queda por solucionar. Yo lo he hablado con varias mamás a lo largo de estos meses. Ahora vamos a necesitar mucho trabajo de muchos psicólogos, porque los niños y las familias en general lo han pasado mal, porque mm, ha sido lo fácil es eso. Los primeros que se confinaron fueron los niños, no hemos protestado, hemos acatado todo y somos los últimos que están dejando que salgan al cole, van a volver en septiembre si la situación epidemiológica está bien, porque
mira todo lo que nos ha pasado en 3 meses. De aquí a otros tres Sí, o sí. 4 meses, anda que no puede cambiar la película. Entonces, pues bueno, estas son cosas que se proponen si en septiembre estamos en las circunstancias favorables. Eso es. Que no sé, ya la última pregunta que quiero hacerte. ¿Es verdad que a nivel de temperatura se habla de que el virus pues disminuye su impacto? También es verdad porque estamos más fuera de casa y estamos más aire libre. ¿Es verdad ese temor que existe que se pueda juntar en el mes de octubre, noviembre con lo que es la gripe y pueda haber ese rebrote? Es verdad que a día de hoy no se puede saber nada y tampoco quiero que saques la bola de cristal para decir el futuro. Pero tú a nivel sanitario, ¿crees que eso es posible? Puede ser, si no se tiene, imagino, teniendo las medidas de seguridad, pero como tú bien has dicho, esto en cuestión de días cambió y nos tuvimos que confinar. Sabiendo esto, ¿puede haber ese rebrote? Puede haber, porque de hecho seguimos viendo un goteo constante de casos pequeñitos que es asumible por el sistema sanitario y ya está. El problema es que no sabemos si esto va a ser un virus estacional como es el virus de la gripe y va a ser algo que va a aparecer de diciembre hasta junio, si nos va a coincidir con la gripe. Nosotros es cierto que tenemos terror por lo que pase en septiembre, porque tú hablas de la gripe y la mayoría de gente habla de la gripe, pero los pediatras, más que la gripe, hay un virus que es el virus respiratorio sincitial que causa la bronquiolitis en los bebés pequeños, que todos los años tenemos los hospitales colapsados y, y genera muchísimos gastos sanitarios, muchísimos ingresos y muchísimos problemas. Y se nos puede juntar esto con el VRS, se nos puede juntar con la gripe. Entonces, pues mira lo que ha pasado, o sea, mira lo que pasa normalmente todas las temporadas con la gripe y lo que ha pasado si se junta es un cóctel Molotov. Entonces, pues bueno, también hay un poco de esperanza. Ayer leí un estudio de, no sé si era Australia o Nueva Zelanda, no me quiero equivocar, pero es cierto que ya se habla que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero va a haber mucha más demanda de vacunación de gripe este año y así ha pasado en Australia o en Nueva Zelanda, que ha sido récord de todas las temporadas de vacunación de gripe y en el fondo, si hacemos bien el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de mascarilla, esto no va a ser solo bueno por el coronavirus. Es que comparando el mismo mes del año pasado de, creo que era Australia, con respecto a la gripe, la incidencia de gripe había caído un 99%. Entonces es que si lo hacemos bien, va a ser bueno para todo. Entonces, por Claro. favor, hay que hacerlo bien. O sea que al final es eso, ¿no? ¿Crees que se debería de aumentar la vacunación de gripe para tener inmunizados, ¿no? Esa parte. ¿Y nos esperamos a que haya una vacuna para esto y poder estar tranquilos o no vamos a poder estar tranquilos? Vamos a ver, vamos a poder estar tranquilos, pues va a pasar como con la gripe o como con otras enfermedades, que vamos a disminuirlo. Yo no sé si cuando haya vacuna será una vacunación universal, si se vacunará solamente a los grupos de riesgo. La verdad es que no lo sé. Tenemos todos muchas esperanzas puestas en la vacuna y ojalá salga pronto y ojalá funcione, pero las vacunas es algo lento. De hecho, estamos viviendo la retransmisión día a día de la fabricación de una y la investigación de una vacuna que nunca se han hecho en plazos tan cortos y las vacunas no son infalibles. O sea, tenemos pocas enfermedades que hayamos erradicado con una vacuna. Entonces, pues disminuirá la incidencia y tendremos que aprender a convivir con esta enfermedad. Si lo hacemos bien, y mantenemos esa higiene de manos, ese distanciamiento y ese uso de mascarilla, como ya hacen los asiáticos, cuando ellos en cuanto enferman es frecuente irte a Asia y cuando alguien tiene el primer moco se ponen su mascarilla y eso pues probablemente nos vaya a repercutir en otra serie de virus respiratorios que vemos año a año. Ojalá, ojalá y esto vaya todo maravillosamente, pero todos estamos un poco con el yugo encima de cuándo va a ser el rebrote, porque es cierto que ahora mismo, pues como estamos todos más en la calle, en espacios abiertos, pero en cuanto nos volvamos a que llegue el invierno, que estemos en espacios cerrados, el frío, pues
Vamos a confiar que va a haber una conciencia social, vamos a confiar que van a ser responsables y que vamos a hacer las cosas bien y que al final, pues todo esto que estamos hablando hoy, si volvemos a hablar en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, pues podríamos felicitarnos de lo bien que lo estamos haciendo y de lo bien que está yendo la cosa. Matilde, solo tengo palabras de agradecimiento. Creo que has dado las claves a muchas dudas que ya no solo yo tenía, sino que las hago extensibles a muchos y a muchas, ya no solo padres o madres, sino docentes del área de educación física y de otras áreas, porque el mundo al que nos enfrentamos a partir de septiembre da mucho miedo, ¿no? Da mucha incertidumbre. Gracias a tus consejos, pues hemos soplado y hemos difuminado un poco esas nubes que podríamos tener hasta antes de tu conversación. Sobre todo darte las gracias porque tú eres el inicio de este evento. Queríamos hablar con una persona especialista en medicina, una pediatra como es tu caso, para que nos dieras esa introducción, ¿no? Cómo consistía el COVID desde el punto de vista de medicina, y a partir del martes haremos ya especialistas del área de educación física para ver si entre todos moldeamos un poco esa vuelta a los activos y lo hacemos pues de la mejor manera posible, sobre todo teniendo en cuenta, dicho, las siglas del Team AMA, más el tema de la red Pingüino de Marta Arévalo y de Pablo Sotoca, que eso que va a ser una combinación perfecta. Así que muchísimas gracias, Matilde, muchísimas gracias por pasar esta tarde con nosotros. Espero contar contigo para cuando necesitemos. Muchísimas gracias, me alegra estos eventos conjuntos educación-sanidad que son tan importantes.